¿Qué es el análisis de fallas? Dice la información, de la información de Caterpillar, dice que es la revisión minuciosa de hechos. Si yo me pongo a analizar, son simplemente estas palabras, revisión minuciosa. La revisión minuciosa implica que yo debo aplicar ¿qué? Debo aplicar lo que son los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto. Porque cada uno de esos sentidos nos da ¿qué nos brinda? Una información que nosotros debemos conocer. Habrá información o características del índole de la visión, habrán características del índole del oído, habrán características a través del tacto y así. ¿Ve? Entonces, esa información es importante porque eso va a sumar a todo lo que yo estoy buscando como parte de información para encontrar la causa origen. Ahora, esa información tiene que estar basada en hechos, es decir, tiene que ser algo veraz. No puede ser algo que sea algo imaginario, o puede ser algo o una suposición o o tener unas ideas preconcebidas y una serie de cosas que de repente nos pueden confundir y tomar como información veraz y poder determinar de repente una causa o determinar incorrectamente la falla, y por lo tanto no poder corregirla. Entonces nos tenemos que basar siempre a hechos. Entonces la revisión minuciosa es observar, verificar, ¿no? Es decir, percibir a través de los sentidos todas esas pesquisas, todas esas características superficiales que yo puedo encontrar en una pieza o en un componente menor o un componente mayor. ¿Ve? Entonces, la expresión tiene que ser básicamente la que me dé una información veraz. Entonces, y para que sea veraz, yo tengo que conocer, tengo que saber identificar. Por eso que yo les comentaba, para yo aplicar el análisis, tengo que conocer, tengo que identificar, tengo que describir. ¿Eh? Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico, tengo que tener bases fundamentales para poder dar ese diagnóstico correcto. Entonces, la búsqueda de información me va a dar a mí la razón de todo lo que yo a través de la inspección visual voy a ir encontrando. Entonces, yo tengo que apoyarme, tengo que fundamentarme en eso de lo que yo o de lo que me ya está indicando las piezas o los componentes mecánicos. Entonces, la revisión minuciosa de hechos del producto, ¿ve? Entonces, ahí se refieren de los componentes o las piezas. Y del medio, recuerden, las piezas mecánicas no son autónomas, es decir, por sí solas no trabajan. Ellas son, vamos a poner, dependientes. Una depende de otra y esa depende de otra y se arma el ciclo, el círculo, el movimiento y eso se circula, se transmite y se da el movimiento del equipo. Entonces, basta que una pieza o un componente, menor o mayor, deje o tenga un inconveniente para que no transmita ese movimiento, ya va a generar un problema. Un problema que puede desencadenar en algo mayor, ¿no? En algo catastrófico. Entonces, si nosotros podemos prever o anticipar eso, ese es el objetivo, ¿no? De hacer una prevención de las fallas, porque a veces las fallas son de carácter a veces caóticas o catastróficas, y hablando de costos, eso sería pues muy costoso, su reparación y todo lo que involucra hacer una reparación para que tenga la funcionalidad requerida del equipo. Ahora, entonces, y del medio que conducen a la identificación del medio, entonces, siempre hay una dependencia, siempre va a estar rodeado en un ambiente, ¿ve? Un ambiente que puede ser, por ejemplo, los fluidos, puede ser medios calientes, gases, y una serie de mecanismos que están siendo sometidos las piezas y los componentes que también pueden conducir al deterioro o a la inutilización del componente o de las piezas mecánicas. Entonces, esto nos van a permitir, es decir, ¿a dónde nos van a conducir? ¿A dónde nos va a llevar? A determinar la causa raíz. La causa, es decir,
la que ha originado el problema. Entonces, si leemos todo la definición, vamos a ver ahí que el concepto encierra exactamente lo que es el análisis de fallas. ¿Ves? Entonces son una serie de actividades que tenemos que hacer. Esas actividades lo vamos a ver ya en la administración propiamente del análisis de fallas.